Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hola, buenos días. Un Esteban Zanin y tengo el placer de estar con ustedes aquí hoy haciendo la presentación del libro Ethereum, Viaje a Glunst de Joan Valvé Riera. Muchas gracias a todos y a todas que están viendo esa entrevista y principalmente gracias a ti, Joan, por aceptar la invitación de la editorial para hacer esa presentación online. Y felicitaciones por la publicación de tu libro. Así que nada, te paso la palabra para que te puedas presentar y ya empezamos. Hola, buenos días. Me llamo Joan Vallvé Riera y os presento mi primer libro, Ethereum, Viatge a Glums. Está escrita en catalán. Espero que os guste mucho y que lo disfrutéis. Muchas gracias. Y sobre todo darle las gracias a la editorial por haber confiado en mí. Muchas gracias. Pues gracias a ti, Joan, por haber escogido la editorial para trabajar y acompañarte en ese momento. Es súper importante la publicación de un libro. Y de hecho me gustaría saber, ya para empezar la presentación, ¿es la primera vez que publicas un libro? ¿Tiene otras obras publicadas? Es la primera vez que publico un libro y tenía algunos relatos cortos hechos, nunca los mandé para publicar porque tampoco era para eso, pero este creí que era ya el momento de mandarlo a una editorial y he tenido la suerte de que me lo han publicado y espero que no sea la última. ¿Y cómo se siente, Joan, de publicar tu primera obra? Pues muy contento. La verdad es que es algo que no me lo esperaba, porque yo escribo para pasármelo bien, escribo para disfrutar. El rato que estoy escribiendo me vado y estoy a lo mío. Y cuando ves que todo eso se traduce en un libro de verdad, con su portada, con sus hojas, con todo, es una emoción, es muy emocionante. Y Joan, ¿cómo fue el momento que recibiste el mensaje, el contacto de la editorial y te dijeran, nos gusta la obra, lo vamos a publicar? ¿Qué sentiste? Y después, ¿cuándo te llegó y la tuviste en manos también? Cuéntanos sobre eso. Pues la verdad que cuando me llegó el mail me quedé un poco parado, ¿no? Porque dices, ostras, no me lo esperaba. Eh, Porque yo mandé la obra y digo, bueno, pues seguramente ni caso. Y cuando me llegó el mail me tuve que sentar, pensármelo un rato y decir, pues veo que gusta, que les ha gustado, que lo van a tirar para adelante. Y el día que lo tuve en la mano, mm, pues bueno, claro, vi que eso ya era realidad, ¿no? Y prácticamente la sensación es muy difícil de describir, pero yo la describiría como felicidad total. Es así. Pues felicitaciones por la publicación de la obra. Es un gusto Gracias. conocer personas que están haciendo, están realizando ese sueño de publicar. Y me gustaría saber cómo fue todo ese proceso. Dijiste que ya escribía relatos cortos. ¿Cómo fue empezar a escribir ese otro género literario? ¿Cómo nació la obra? Nació un poco igual que el relato corto. Nació de tener muchas ideas en la cabeza, irlas ordenando, irlas poniendo en papel. Y de repente te das cuenta de que ese relato que habías empezado se empieza a alargar, se empieza a alargar, cada vez hay un personaje nuevo, o dos, o tres, y eso empieza a coger una forma, empiezas a ver de que tiene un recorrido, que te vienen a la cabeza más cosas, más personajes, más aventuras, más empiezas a ver que eso se va alargando y empiezas a pensar, caramba, pues esto ya no es corto, esto ya empieza a ser un poquito más largo. Y cuando te das cuenta, pues llevas un montón de páginas, llevas un montón de historias contadas, escritas, y decides continuar ya como libro, como ya no como relato corto, sino como libro, como novela. Y Y fue, entonces decides continuar hasta el final. y fue un día específico. ¿Cómo fue que decidiste enviar el libro para publicar? ¿Qué hizo el clic así? Pues hizo el clic el tenerlo.
ya acabado, escrito, y con todo el trabajo que conlleva, y pensar que se iba a quedar en un rincón dentro de un ordenador como manuscrito, ahí, echando ahí el rato, y pensé, pues a lo mejor sería el momento de mandarlo. Siempre te pueden decir que no, te pueden decir que sí, y decidí mandarlo. A veces hay que echarle un poco de borro a la cosa y decir, oye, pues yo tengo esto, a mí me gusta. La gente que lo ha mirado también me ha dicho, oye, pues esto está muy bien. Pues mándalo. Y decidí mandarlo y tuve la suerte de encontraros a vosotros. Claro, el no ya lo tenemos seguro, ¿no? Si no lo vamos por el sí, no lo sale. Eso seguro, si no lo mandas, no te sale. Y si lo mandas y es que no, pues a seguir probando o a seguir mejorando. A lo mejor dices, bueno, igual hay que mejorar algo y volverlo a dar. Claro que Pero sí. tuve la suerte de que, bueno, a la primera me dijisteis que sí. Y dijiste igual que ya tuviste o tienes algunos lectores ahí, pilotos, que van también dando feedback, comentarios. ¿Qué dice la gente que ya tuvo acceso a La la obra? gente que lo ha leído o se lo está leyendo actualmente, todo el mundo me está diciendo, oye, pues yo me he quedado enganchado. Yo he empezado a leerlo, incluso gente que no le gusta el género de ficción, y me ha dicho, oye, pues lo empecé a leer pensando, bueno, oye, esto lo ha escrito un colega, ya veremos. Y me quedé enganchado y no lo pude dejar hasta el final. Y sufría con los personajes cuando ellos sufrían y reía con los personajes cuando ríen y notaba sus aventuras, notaba su manera de sufrir o de disfrutar. Y cuando, porque en este libro es una aventura detrás de otra, no paran, todos son historias. Y entonces la gente se engancha con eso. Y los lectores que tengo, que son muy críticos, alguno más que otro, me han dicho, oye, pues a mí me ha gustado. Y me han animado mucho, la verdad que sí. Así que es súper importante para las personas igual que estén viendo la entrevista, que ya leyeron el libro y todavía no dieron su comentario, su feedback. Queda aquí la invitación para que hablen con Joan y críticas constructivas, halagos sinceros, que digan qué les tocó la obra, qué les hizo sentir y quien tenga la oportunidad, pida un autógrafo, una dedicatoria para Joan y seguramente va a agregar ese valor en la obra. Ya se nota, Joan, que hace esa obra con inspiración, con felicidad, se nota que algo como natural para ti y que al mismo tiempo te da placer. Sabemos igual que es un labor, es un trabajo escribir un libro. Cuéntanos, ¿cómo fue para ti ese proceso creativo? ¿Cómo se desarrolló la obra y cuánto tiempo tardaste para hacerla? El tiempo tardé 2 años, bien, bien, porque es difícil hacer, escribir y compatibilizarlo con la vida que llevamos. Entonces, la inspiración te viene, te la tienes que guardar porque estás trabajando, porque estás haciendo otras cosas, pero siempre pensando, en cuanto tenga un momento me pongo y me pongo a escribir. Y cuando te pones a escribir, te olvidas de todo y tienes que estar ahí y una idea detrás de otra y plasmarla en papel, plasmarla en ordenador, como quieras, pero siempre tienes que tener claras las ideas para aprovechar el momento que tienes, que es poquito, para escribir y poner esas ideas en papel. Y esos 2 años fueron largos, porque durante 2 años ocurren muchas cosas, pero siempre tenía la idea esa de decir, en cuanto pueda, en cuanto tenga un momento, me pongo. Y a poquito, palabra a palabra, frase a frase, se fueron alargando las cosas y al final conseguimos tener el libro este, que es muy bonito. Pues felicitaciones. Y algo que llama la atención ya es el título de la obra, Ethereum,
Viaje a Glunsk. ¿Dónde Sí, surgen esos nombres, tanto los personajes como el título de la obra y qué significan, Joan? he de decir que el libro está escrito en catalán Ujú. y Etrerum es el nombre de una ciudad y Viatge a Glunsk significa que hacen un viaje a una tierra denominada Glunsk. Eh, Esos personajes creen que esa tierra, tanto Glunsk como la ciudad de Etrerum, por eso van ahí, para investigar qué ha pasado, por qué se ha abandonado. Y ahí se encontrarán que su idea de que esa tierra está abandonada no es cierta. Y todo lo contrario, que hay mucho personaje, hay mucha magia escondida en esas tierras, en esas montañas, en esas llanuras, dentro de la ciudad. Hay, en fin, lo que ellos creían que iba a ser un viaje tranquilo, que no iba a pasar absolutamente nada, se convierte en un viaje donde desde el principio hasta el final pasa de todo. La verdad es que sufren, lloran y se juegan la vida, lógicamente. Y esos personajes que viven tantas aventuras, tantas cosas increíbles, fantásticas, ¿son inspirados en personas reales o en otros personajes mismos? ¿Dónde viene toda esa inspiración, tanto para crear el personaje cuanto para lo que va En desarrollando en la obra? principio, en la de la vida real, no, pero siempre, claro, las experiencias que hemos tenido en la vida, la gente que hemos conocido, pues siempre pueden ser un reflejo de algún personaje. Pero claro, trasladar la vida real a un mundo de ficción donde la magia prácticamente lo envuelve todo, que no es la realidad, y donde los personajes sienten que esa magia está por todos los sitios, eso trasladarlo a la realidad es muy difícil. Entonces yo creo que la inspiración es la imaginación. La imaginación te dice, oye, pues estos personajes les va a pasar esto, estos personajes van a ir aquí. Y es la imaginación. Compararlo con el mundo real es muy complicado. Imagino que después de un tiempo también, después de convivir 2 años con esos personajes, ya empiezan a tener su propio comportamiento, sus características, su humor. ¿Cómo se desarrollaba eso? Cada personaje tiene su propia personalidad y cuesta también porque, claro, el autor tiene una personalidad y se tiene que transformar un poco durante un rato su personalidad, dejarla a un lado y meterse en la del personaje. Y cada personaje tiene su manera de ser, que son muy diferentes los unos de los otros, y eso cuesta mucho, cuesta un poco. Pero cuando conoces al personaje y haces amigo de él, por decirlo de una manera, ya no cuesta tanto. Empiezas a entenderlo, empiezas a pensar, si yo fuera este personaje con el humor que tiene, con su manera de pensar y de ser, yo haría esto, yo haría lo otro. Y lo difícil es que cada personaje, que hay bastantes, tiene una manera de ser distinta, pero no cuesta, no cuesta. Te tienes que poner en su piel y pensar, yo voy a hacer esto porque hoy no soy yo, hoy soy este personaje. Y se nota que disfrutas de ese mundo de la imaginación, de la creación, del arte. Y me gustaría saber con qué intención escribes, qué te gustaría transmitir a tus lectores y lectoras. A mí lo que me gustaría de verdad que los lectores y lectoras disfruten y se metan en ese mundo. Y cuando los personajes sufren, que sufran. Y cuando los personajes lo pasan bien, que también lo pasen bien. Y se emocionen y se asusten. Y cuando ocurre algo,
desgracia, pues también lo sufran. Cuando descubren cosas importantes, se asombren. El lector yo creo que se tiene que sentir identificado con todos los personajes, no con uno, quizás por su manera de ser, igual con uno más que con uno menos. Pero siempre me gusta que el lector diga, ostras, yo me he enganchado aquí, quiero saber cómo termina, quiero saber lo que les pasa, si este personaje que me cae mejor o me cae peor, dónde va a acabar, qué le va a pasar. Y hasta el final del libro estén pensando en eso. Y ese es algo súper lindo, igual creo que es un superpoder que tiene la literatura de transportarnos a ese otro mundo, ese otro universo que en ese caso estamos hablando de Ethereum, pero sentir tantas cosas, porque creo que en el día a día igual, como dijiste, tuviste que buscar un tiempo, huecos así en medio del día a día, del trabajo para escribir, para crear, y hay gente igual que está buscando esos huecos a lo mejor para leer, y como dijiste, emocionarse, estar contento, feliz, triste, llorar, sufrir, pero sentir todo que conlleva la obra. Y después, como dijiste, a lo mejor un personaje te engancha, otros te van llevando y qué lindo poder involucrarse así con una obra, que se nota cómo te involucraste con esa obra y también cómo las personas podrán hacerlo y pasar ese otro rato, salir de ese mundo o de ese cotidiano tan automatizado que no nos da tiempo de sentir muchas cosas para entrar en esa superaventura, pasar por muchos sentimientos, muchas sensaciones y después quien tiene la oportunidad igual profundizar un poquito más. ¿Quién sabe? De hecho, me gustaría preguntar también para saber para tus fans, tus followers, la gente que ya acompaña tu trabajo, ¿sigues escribiendo, Joan? ¿Tienes planes para el futuro, quizás alguna continuación? Sigo escribiendo, sigo encontrando ese ratito pequeñito que me deja el día para seguir escribiendo. Estoy empezando, ya tengo empezada la segunda parte de Ethereum, con más personajes nuevos, con personajes del primer libro, eso está clarísimo. Pero bueno, cuesta. Hay que encontrar la inspiración, hay que encontrar el tiempo, pero sigo avanzando en el segundo proyecto de Ethereum, sí, sí. Pues muy bien, así que la gente que ya está enganchada con la obra, los que no están es porque aún no empezaron a leer, sepan que si todavía no tienen el libro, aquí abajo en la descripción del video estaremos hablando un poquito sobre Joan, un poquito sobre el libro y está el enlace de compra si todavía no lo tiene. Como dije antes, pidan su autógrafo, su dedicatoria, que tengan la oportunidad. Y para profundizar un poquito más, pero sin muchos spoilers, para que la gente pruebe como esos chocolates que nos ofrecen el gótico. Solo prueba un poquito y después si quieres entra a la tienda si quieres más. ¿Qué te parece, Joan, si nos regala un chocolatito y lee un fragmento de la obra para nosotros y nosotras hoy? Os leeré un trocito. Repito que está en catalán. Un momentito, Molt bé. y así veo mejor. Empiezo. Mentre el senyor Plin feia un petit miracle i s'encenia una pipa sota el xàfec, la nena alçava l'objecte oferint-lo al cel, amb l'aigua regalimant pel seu cos i les cames nues clavades dins del fang. Girar la cara un instant, tan sols un segon. Un petit instant ens va mirar abans de començar una cantarella estranya i forta. La seva veu no era la seva veu, i els seus ulls miraven sense veure mentre aquelles paraules antigues i dures sortiren de la seva boca en un to greu i profund. Paraules que glaçaven la sang i que semblaven fetes per gelar l'ànima dels homes. I així, paralitzats per aquell conjur hipnòtic, puc jurar que vaig veure passar el temps davant meu. Els dies i les nits, els sols i les llunes, els estius i els hiverns. I els meus records ja no eren els meus records. Temps antics i llunyans creuaven el meu cervell els riures i els plors de gent desconeguda. I alhora estimada ressonaven al meu voltant, mentre aquella cançó
colpejava la meva consciència. Tot girava en una espiral de vertigen fins que de sobte va entrar una foscor extrema i freda. Potser un temps anterior a l'origen, potser el final del nostre món. De sobte vaig obrir els ulls i davant meu una pipa de fusta encara fumejant i mig engolida pel fang em va fer reaccionar. Vaig agafar el senyor Plin just en el moment en què les seves cames es doblegaven i a l'agafar el seu cos vaig poder veure el seu rostre. Un rostre que semblava fet de marbre, pàl·lid, sense cap mena d'expressió tret d'una mirada gèlida i alhora aterroritzada. La por i potser la mort visitaven aquell home. Per aquella cantarella incessant viatjar per un món i un temps que no eren el nostre. A poc vaig arrossegar el seu cos fins a una roca i ahir el vaig deixar assegut. Al girar-me, els meus ulls contemplaren com tots els homes del grup eren en un estat de trànsit. Les seves cares inexpressives i aquella mirada freda van fer-me preguntar, una mica espantat, quan duraria aquella macabra cançó? I si la fi d'aquesta els companys tornarien al seu estat normal? De sobte els meus ulls es van fixar en la nena i vaig quedar bocabadat. Agenollada com abans i amb el seu vestit blanc, l'Elgarin ja no geia clavada al fang. El seu cos forava en l'aire mentre ella, amb les mans alçades, semblava sostenir aquell objecte. Però també ell surava sobre les mans de la nena. I mentre ella repetia una vegada i una altra el conjur, la intensa pluja semblava no tocar-la, com si una armadura invisible la protegís. De cop i volta la cançó va pujar de to i la nena va començar a girar. Els seus cabells començaren també a flotar. I així com s'estenia per l'aire, unes petites guspires sortiren d'ells creant dins l'armadura. Un espectacle fabulós de llums, alhora que petits llampecs corrien entre els seus cabells rossos. La intensitat de les llums i els llamps van anar pujant fins que tot el seu cos de la nena era envoltat de 1000 colors fets de llampecs i guspires. I mentre girava a tota velocitat, la incessant cantarella omplia cada racó del meu cap. ¿Os ha gustado? Mol. Pues muchísimas gracias, Joan, por primero aceptar la invitación en la editorial para hacer esa entrevista online. Felicitaciones por la publicación del primer libro. Ojalá sigas disfrutando mucho. Es súper importante lo que haces. Al final, a mí me inspira trabajar con personas así como tú, que mismo dentro de esa vida que tenemos, la mayoría de las personas súper complicada de tiempo, con un montón de compromisos, encuentra esos espacios, esos agujeros y dice, no, voy a escribir, voy a hacer algo, voy a crear y más allá no es solo para mí, estoy compartiendo con otras personas. Así que seguramente estás sembrando cosas muy lindas con la obra y ojalá pueda ir cosechando frutos poco a poco de este Esperemos que sí. y nada, la verdad que un gusto conocerte. Felicitaciones por el hecho, que sigas disfrutando, que se nota que lo haces y qué lindo poder compartir después con otras personas todo ese trabajo, resultado de 2 años ahí de dedicación. Así que nada, te paso la palabra si quieres despedirte, decir algo más. Bueno, primero otra vez repetir muchas gracias por publicarlo, Editorial Autografía, y sobre todo la gente que lo disfrute, que lo tenga, y decir sobre todo, acordaros que ya estoy trabajando en la segunda parte, poquito a poco, tengo poco tiempo, pero le voy dando caña. O sea que el libro lo tenéis aquí, bonito, la portada, la ciudad de Étrerum, Elgarin, la pequeña maga que os dará muchas alegrías. No os lo penséis y id a por él. Pues muchas gracias a todos y a todas, principalmente a ti, Joan. Un beso y un abrazo psicológico y hasta luego. Igualmente. Chao, chao. Chao.